Introducción. La Biblia y la arqueología no siempre han hecho buenas migas. La llamada arqueología bíblica, cuyo auge mayor puede situarse en la primera mitad del siglo XX, tuvo sobre todo como objetivo probar la historicidad de los relatos bíblicos, identificando los lugares mencionados en la Biblia y enraizando los acontecimientos narrados en ella en la materialidad de los hallazgos arqueológicos. Para los biblistas, europeos en particular, la arqueología era una ciencia auxiliar, ajena a la complejidad de la exégesis bíblica. Sin embargo, la mayoría de los primeros arqueólogos en Palestina eran biblistas cristianos, a menudo procedentes de ámbitos evangélicos, que trabajaban sobre el terreno con una pala en una mano y la Biblia en la otra. Así, la famosa estela de Mesha, descubierta hace 150 años por un misionero anglicano alsaciano, Frederick A. Klein, ofrece un buen ejemplo de la tensión que existía entre las dos disciplinas. Este hallazgo, la primera inscripción monumental del Levante, causó gran revuelo. En efecto, el texto de la estela confirmaba la Biblia, pues en ella se encontraban los nombres de los reyes de Israel y de Moab, Omri y Mesha, así como las 4 consonantes del nombre del Dios de Israel, Yahweh, y el nombre del Dios de Moab, Kemosh, todos elementos que figuran también en el libro bíblico de los reyes. Pero, al mismo tiempo, se advierten diferencias entre 2 Reyes 3 y la inscripción moabita, sobre todo en cuanto a cómo se relata el desenlace de la guerra entre Israel y Moab. Además, la estela de Mesha atestigua la existencia de un santuario yavista en Nebo, que no se menciona en absoluto en la Biblia hebrea. Conviene señalar que en esa época, la arqueología bíblica no estaba interesada en la estratigrafía ni en la cronología, sino que se centraba en monumentos, tesoros o grandes edificaciones. Durante mucho tiempo, por lo tanto, la arqueología de Tierra Santa quedó desgarrada entre, por un lado, la voluntad de probar la historicidad de los relatos bíblicos y, por otro, descubrimientos que contradecían ese empeño. Así, en los años 1950, cuando la arqueóloga británica Kathleen Kenyon excavó el sitio de Jericó, se reveló que no existían trazas de destrucción de una gran muralla hacia finales del segundo milenio, la época en la que tradicionalmente se situaba la conquista del país. El relato bíblico de la destrucción de Jericó, Josué 6, no era, por tanto, histórico, sino legendario. A partir de ahí, la mayoría de los biblistas y arqueólogos iniciaron una especie de divorcio. De un lado, había arqueólogos judíos y cristianos, en general, con una lectura bastante ingenua de la Biblia, que trataban, con mayor o menor fortuna, de usar los textos bíblicos de manera inmediata para explicar los hallazgos. Así, en Megiddo, el complejo de edificios con pilares se interpretó como las caballerizas del rey Salomón, porque la Biblia lo describe como un monarca extremadamente poderoso que habría reinado sobre un imperio desde Egipto hasta el Éufrates, mencionando para su reinado ciudades de carros y caballos. Primera de Reyes 9, 19. Sin embargo, el texto bíblico no establece ningún vínculo entre esas ciudades de carros y caballos y Megiddo. Además, siempre queda la cuestión de si el único versículo que menciona a Megiddo se refiere realmente a la época de Salomón o más bien a una realidad posterior, proyectada hacia un pasado idealizado. Del mismo modo, el hallazgo de 2 estelas tumbadas en el santuario de Arad fue interpretado como prueba de la historicidad de la reforma del rey Josías, quien habría ordenado destruir aquel santuario, cuando en realidad un análisis detallado de la estratigrafía del sitio no sostiene tal interpretación. Del otro lado, los biblistas, sobre todo europeos, se fueron desconectando cada vez más de la arqueología. A menudo llegaban a dataciones muy recientes de los textos bíblicos, situándolos en época persa, sin tomar en cuenta los datos arqueológicos. Pero ¿puede imaginarse realmente una intensa actividad escrituraria en Jerusalén, en tiempos persas, cuando la ciudad y la provincia de Yehud, Judá, estaban muy poco pobladas?
y puede imaginarse, en la misma época, la creación o incluso la invención de relatos que ponen en escena santuarios como Silo o Betel, destruidos o abandonados mucho antes. Por ello, es tiempo de que la arqueología moderna y las ciencias bíblicas críticas vuelvan a dialogar, que las ciencias bíblicas dejen de considerar a la arqueología como mera ciencia auxiliar y que los arqueólogos renuncien a imaginar la arqueología como una corte suprema capaz de zanjar definitivamente las cuestiones y dataciones debatidas por los exégetas. La crítica histórica y los hallazgos arqueológicos coinciden en que Jerusalén no se convirtió en una ciudad importante hasta el siglo VIII o VII antes de Cristo, y que por consiguiente se puede situar en esa época la primera redacción de ciertas tradiciones fundacionales. La arqueología realiza también descubrimientos que obligan a cuestionar la reconstrucción de la historia de los reinos de Israel y de Judá, basada únicamente en la documentación bíblica, incluso hacia el final de la época monárquica. Esto se debe a que la arqueología trata de economía, sociedad y vida cotidiana, mientras que el texto transmite la teología de sus autores y la ideología regia de su tiempo. La descripción del rey Manasés es un buen ejemplo. Mientras que él devolvió la prosperidad a Judá tras la catástrofe de la campaña del rey asirio Senaquerib, el segundo libro de los Reyes lo presenta como el peor apóstata y un villano absoluto. Los dos autores de este volumen llevan ya varios años entablando un diálogo entre arqueología y ciencias bíblicas, y este libro presenta algunos resultados de esa colaboración. Se trata de una colección de 6 artículos traducidos del inglés, 2 de ellos coescritos, que tratan principalmente sobre el Pentateuco. El volumen se abre con 2 artículos metodológicos. Israel Finkelstein retoma y expone la cuestión de la arqueología bíblica, sus potencialidades, pero también los malos usos que algunos hacen de ella. Thomas Romer plantea la cuestión de los criterios con los que contamos para fechar textos del Pentateuco. Siguen 2 artículos sobre los patriarcas Abraham y Jacob. Los autores muestran cómo es posible llegar a hipótesis más sólidas sobre la formación de estas tradiciones, reuniendo observaciones arqueológicas y exegéticas. Otros 2 artículos sobre las tradiciones del Éxodo y de Moisés ofrecen también una mirada cruzada sobre este mito fundacional, que se enraiza tanto en contextos históricos como huellas de memoria, como en contextos históricos de los círculos redactores. Esperamos que este volumen contribuya a alentar el diálogo entre las disciplinas bíblica y arqueológica, e interese a los biblistas en el trabajo arqueológico, tanto como a los arqueólogos en la exégesis histórico-crítica. Recordemos que tanto biblistas como arqueólogos se interesan por la diacronía, por las estratificaciones de un tel o de un texto, y por una mejor comprensión de un pasado, sin el cual resulta imposible comprender el presente. Agradecemos a Joel Cohen Finkelstein, Hervé González y Colette Prifar por la traducción, preparación y relectura de los textos reunidos en este volumen. Capítulo 1. La historia del Israel antiguo entre arqueología y texto bíblico. Estado de la cuestión. Israel Finkelstein. En un artículo publicado hace casi 15 años, presenté mi visión de la interacción entre arqueología y texto bíblico con la perspectiva de intentar una reconstrucción de la historia del Israel antiguo. Por diversas razones, una de orden general y las otras 2 más personales, los años que siguieron a esa publicación exigieron una actualización de mi punto de vista sobre la materia. La primera razón es el ritmo increíble que ha alcanzado la arqueología en Israel. Se han recolectado nuevos datos y se utilizan nuevos métodos. Especialmente importante es la revolución que se ha producido en el terreno de la datación de los hallazgos. La datación por radiocarbono de los estratos de la Edad del Hierro,
que apenas estaba esbozada en la última parte de la década de 1990, se intensificó durante la década siguiente, haciendo posible establecer ahora una cronología de los vestigios de la Edad del Hierro sobre bases sólidas e imparciales, liberando así al investigador de las teorías tradicionales altamente conjeturales, con demasiada frecuencia fundadas en una comprensión personal del texto bíblico. La segunda razón es mi interés siempre creciente por la exégesis bíblica y mi interacción con especialistas en este campo, en su mayoría europeos, que han influido en mi trabajo. La tercera razón, natural supongo, es que con el paso del tiempo mi fervor rebelde se ha atenuado, permitiéndome con mayor facilidad buscar la vía del medio cuando es necesario. En el presente artículo, deseo entonces describir mi enfoque actual, lo que de ninguna manera implica un compromiso de no volver a hacerlo dentro de 15 años. Breve historia de la investigación. En el campo de la reconstrucción de la historia del Israel antiguo, el péndulo no ha dejado de oscilar durante los últimos 200 años entre el polo de la interpretación tradicional y el de la interpretación crítica. Una vigorosa controversia existía incluso antes del inicio de la investigación arqueológica. Comenzó con la exégesis bíblica de Spinoza, hace casi 4 siglos, y culminó con Wellhausen y otros investigadores en el siglo XIX. En lo que respecta a la arqueología, gran parte de los primeros trabajos efectuados en Palestina, por ejemplo, los de Selin y Petrie, fue profesional, es decir, sin relación con una lectura no crítica del texto bíblico. Sin embargo, esto cambió con el desarrollo de la arqueología bíblica tradicional, llevada adelante por la Escuela de Albright en los años 1920, cuyo objetivo era contrarrestar las teorías críticas y probar que la historia bíblica era un relato exacto de los acontecimientos del pasado. Los arqueólogos israelíes, y en particular Yigael Yadin, se unieron al campo de Albright en los años 1950, por razones más culturales que teológicas. Esta arqueología bíblica conservadora reinó de manera dominante durante casi todo el siglo XX. La reacción a esta tendencia fue un enfoque ultracrítico, el minimalismo, aparecido en los años 1990, que rechazó el uso tradicional de la arqueología en la reconstrucción del Israel antiguo de la Edad del Hierro, sosteniendo que los textos bíblicos relativos a esta historia habían sido compilados en época persa y helenística y, por lo tanto, no tenían ningún valor para la comprensión de los períodos antiguos. Véanse, Davis, Thompson. El término minimalismo se refiere específicamente a la interpretación textual. Por consiguiente, acusar a un arqueólogo de ser minimalista demuestra una total incomprensión de toda la disciplina. Paralelamente a los trabajos de los minimalistas, se desarrolló una escuela que puede describirse como promotora de una visión desde el centro. Esta corriente, a la que pertenezco, defiende una actitud crítica tanto hacia los textos como hacia la arqueología, pero difiere del minimalismo en que sostiene que un número significativo de escritos bíblicos datan del final de la época monárquica y que otros relatos, aunque puestos por escrito más tarde, contienen tradiciones que reflejan realia de la Edad del Hierro. Recientemente, esta aproximación ha sido ingeniosamente descrita por Jean-Marie Durand como una deconstrucción positiva. El grupo que comparte la visión del centro está lejos de ser homogéneo. Por ello, me limitaré aquí a describir únicamente mi propia posición. De manera previsible, la propagación del enfoque crítico, en particular de la visión del centro, percibida como una amenaza mayor, generó toda una serie de intentos de demostrar su inanidad y de restablecer la reconstrucción conservadora de la historia del Israel antiguo. Irónicamente, aunque los neotradicionalistas son todos arqueólogos, su interpretación está fundada en los textos. Sus argumentaciones pueden considerarse una especie de resurgimiento del ataque llevado a cabo por la Escuela de Albright contra los desarrollos de la investigación bíblica crítica europea a finales del siglo XIX y comienzos del XX, aunque estos neotradicionalistas provengan
de entornos culturales variados. Esta tendencia conservadora actual aparece de manera particular en ciertas afirmaciones recientes, tales como que se ha descubierto el palacio del rey David en la ciudad de David, en Jerusalén, que los hallazgos en Kirbet Keiafa, en la Sefela, prueban la existencia de un reino desarrollado en Judá en el siglo X a.C. y deben interpretarse en el contexto de textos bíblicos que supuestamente describen acontecimientos de esa época. En cuanto al ostracón hallado allí, demostraría la posibilidad de una composición de textos bíblicos ya en el siglo X a.C., que la producción de cobre en Kiribet, en Nahas y Timna, en el Arabá, está vinculada a los logros económicos del rey Salomón. Más sutiles, pero no menos erróneas, son las interpretaciones de una serie de datos procedentes de excavaciones antiguas, como por ejemplo las supuestas fortalezas israelitas en las tierras altas del Negev, así como las interpretaciones de la aparente transformación de los patrones de asentamiento en el siglo X a.C., considerada como el indicador de la organización de un reino desarrollado en el Israel antiguo. Estos ejemplos ilustran una metodología defectuosa que selecciona y presenta los datos de manera tal de llegar a las conclusiones deseadas. Más allá del enfoque no crítico de los textos bíblicos que revelan todos estos ejemplos, surge otra cuestión metodológica. ¿Dónde y cómo establecer la frontera entre los hallazgos arqueológicos sobre el terreno y la interpretación de esos hallazgos? ¿Cómo ver desde el centro? Diré, en primer lugar, que el investigador debe desprenderse de los conceptos históricos de los autores bíblicos. La arqueología bíblica conservadora y la reconstrucción tradicional de la historia del Israel antiguo descansan en la aceptación del concepto más fundamental que transmiten los autores del texto bíblico, que la historia del Israel antiguo, desde los patriarcas del Génesis hasta el retorno con Esdras y Nehemías, es una descripción verídica y lineal de la historia de la nación hebrea. Esto no es así. En lo que a mí respecta, abordo la historia bíblica desde un punto de vista que el historiador de la Escuela de los Anales, Mark Bloch, describió en su día como una historia regresiva. La idea es que, en una situación de incertidumbre, y relatos como los de los patriarcas, el Éxodo, la conquista y los jueces pertenecen a esta categoría, el investigador debe apoyarse en una época para la cual los testimonios históricos, económicos, sociales o de cultura material estén claramente definidos y, a partir de ahí, reconstruir paso a paso los períodos más antiguos, remontando hacia atrás en el tiempo. En el caso del Israel antiguo, la época que puede servir con mayor seguridad de punto de anclaje es aquella en la que vivieron los primeros autores, es decir, el final de la época monárquica, véase más abajo. Para ser fiel a las reglas que voy a describir, esta reconstrucción debe realizarse con una comprensión lo más segura posible de la cuestión de la transmisión de las tradiciones, tanto orales como escritas, así como de los objetivos ideológico-teológicos de los autores bíblicos. En algunos casos, los arqueólogos bíblicos tradicionales heredaron, sin saberlo, otro concepto procedente de esos mismos autores, según el cual los episodios de la historia del Israel antiguo eran únicos dentro de las crónicas del Levante. El mejor ejemplo es el colapso al final de la Edad del Bronce, que fue considerado como un acontecimiento único en su género. Creo que la arqueología, sobre todo, en lo que esta disciplina puede enseñarnos acerca de la historia de la ocupación humana, obliga al investigador a considerar la historia de Canaán/Israel siguiendo las líneas de otro concepto de la Escuela de los Anales, la larga duración. Desde esta perspectiva, muchos de los procesos que caracterizaron la región en las edades del Bronce y del Hierro, al menos hasta la dominación asiria, fueron de naturaleza cíclica e influidos por condiciones geográficas. Esto es válido para las oleadas de ocupación y los períodos de declive en las tierras altas y en las zonas áridas, así como para los ciclos de auge urbano y de colapso en las tierras bajas. Además, la historia de Canaán/Israel
no puede separarse de los acontecimientos y procesos constatados en las regiones vecinas, en el Próximo Oriente Antiguo y en el Mediterráneo Oriental. El ejemplo más claro es la necesidad de tratar las destrucciones en Canaán al final de la Edad del Bronce como parte del fenómeno más amplio de los años de crisis en el Mediterráneo Oriental. La cuestión crucial, por supuesto, es saber cómo proceder cuando arqueología y texto bíblico presentan visiones conflictivas. En un caso así, ¿cuál de los dos debe prevalecer? En arqueología, predominan dos factores. 1. La importancia cuantitativa del hallazgo, incluyendo el tamaño del área excavada y el grado de representación de dicho hallazgo en diversos sectores del sitio cuando éste es extenso. 2. La calidad del control de los datos. Una estratigrafía segura, un conjunto cerámico claro y buenas dataciones por radiocarbono proporcionan a la arqueología pruebas fiables, imparciales y en tiempo real. Sin embargo, es evidente que incluso en condiciones casi perfectas, los hallazgos arqueológicos pueden dar lugar a interpretaciones culturales e históricas diferentes. En cuanto al texto, la cuestión más fundamental es el tiempo transcurrido entre los acontecimientos relatados y el momento de su puesta por escrito. Cuando existe una gran proximidad cronológica y el texto es de naturaleza cronicística, es decir, libre de afirmaciones de tipo teológico, como los discursos o las profecías, por ejemplo, el texto puede considerarse fiable. Cuando los acontecimientos descritos supuestamente ocurrieron varios siglos antes de la composición del texto y el relato no es de carácter cronicístico, el texto tiene muchas menos posibilidades de ser un testimonio fiel del pasado. Todo esto nos enseña que, en lo que respecta a la historia del Israel antiguo, no estamos ante una situación maniquea. No es ni todo blanco, ni todo negro. Y no existe ninguna lista exhaustiva sobre la historicidad de los textos. Cada caso debe evaluarse según sus circunstancias específicas. Véanse los ejemplos más abajo. Habiendo establecido el marco de la discusión, deseo ahora dirigirme hacia lo que considero las reglas básicas que deben respetarse al tratar la historia bíblica. Todo es cuestión de datación. Para poder utilizar la arqueología en la reconstrucción histórica, es necesario tener un control efectivo de la cronología absoluta. Por control efectivo, entiendo que los hallazgos deben provenir de un contexto estratigráfico seguro y con una buena comprensión de la cronología relativa, es decir, del conjunto cerámico procedente de dicho contexto. Dado que asociar un acontecimiento histórico con hallazgos arqueológicos, por ejemplo, capas de destrucción, es una tarea ardua y que ciertos textos bíblicos sobre los que los investigadores fundamentan sus teorías no pueden considerarse relatos históricos directos, la cronología absoluta, independiente y fiable se vuelve absolutamente necesaria. Esta puede obtenerse mediante la elaboración de un programa riguroso de datación por radiocarbono. Sin embargo, surge un problema. Como es bien sabido, la datación por radiocarbono da resultados con un intervalo de incertidumbre de varias décadas. En el caso de la historia bíblica, esto puede conducir a reconstrucciones totalmente diferentes. La datación de los palacios del Hierro II, a Tardío en Megido, constituye un ejemplo claro. Una diferencia de 70 a 80 años, entre circa 960 a.C., los sitúa en contextos históricos radicalmente distintos, o bien en la época supuestamente correspondiente a la monarquía unificada, o bien bajo el reinado de la dinastía omrida del Reino del Norte. Una situación todavía más compleja es la datación de ciertos hallazgos en el norte de Israel. Datarlos en la primera mitad del siglo IX, circa 850 a.C., los atribuiría a los omridas, mientras que situarlos en la segunda mitad del mismo siglo, circa 830, los relacionaría con la hegemonía de Damasco sobre la región. Un tercer ejemplo es la datación de la actividad en las tierras altas del Negev, ubicar su principal período de ocupación en medio del siglo X, o por el contrario, en la primera mitad, o mediados
del siglo IX conduce a visiones diferentes de la situación geopolítica en relación con la campaña militar de Sheshonq I, la producción de cobre en el Arabá y la hegemonía damascena en el sur del Levante. Reglas para el uso correcto de la datación por radiocarbono. Solo deben muestrearse residuos de sustancias de vida corta, granos de cereal, huesos de aceituna, etc. El carbón vegetal es problemático porque implica el riesgo del Old Wood Effect, es decir, la posibilidad de que la muestra provenga de un trozo de madera antigua reutilizada durante varias décadas o incluso siglos, después de que el árbol fuera talado. Una única determinación por radiocarbono no es fiable, porque un resultado único siempre puede ser una excepción. La datación de un sitio debería hacerse preferentemente sobre una secuencia de fases cerámicas o de estratos, porque examinar los resultados mediante un modelo bayesiano que introduzca como parámetro la estratigrafía de los datos permite disminuir de manera significativa las incertidumbres. Esto puede lograrse relacionando datos de varios sitios, si es posible, próximos, cuya secuencia relativa pueda determinarse en función de sus conjuntos cerámicos respectivos o utilizando datos provenientes de una secuencia densa de estratos bien diferenciados en un mismo sitio. En el caso de un sitio con una única capa arqueológica, los resultados deberían situarse en un contexto regional, en relación con capas que representen una secuencia de fases cerámicas. Por ejemplo, en Khirbet Qeiyafa, en la Sefelá, cuando los resultados se datan sin referencia adicional, apuntan mayoritariamente a la segunda mitad del siglo XI. Sin embargo, cuando se colocan en contexto, especialmente en comparación con sitios vecinos del Hierro I, el sitio se data principalmente en la primera mitad del siglo X. Un promedio de resultados solo puede hacerse cuando existe la seguridad de que las muestras originales representan un lapso de tiempo muy corto, de apenas unos años, en la historia de la ocupación del sitio. Si no es el caso, los resultados deben presentarse individualmente en un gráfico. Cualquier desviación respecto a estas reglas puede conducir a dataciones erróneas y, por lo tanto, a una reconstrucción histórica equivocada. La dicotomía Israel-Judá. En el curso de la reconstrucción de la historia del Israel antiguo, es necesario tomar en cuenta las diferencias entre las tradiciones del norte y las del sur, insertadas en la Biblia. El texto bíblico refleja, sin lugar a dudas, una perspectiva sureña. Esto se ve, por ejemplo, en la disposición adoptada en el libro del Génesis. El relato de los patriarcas comienza con el héroe del sur, Abraham, presentado como el abuelo del héroe del norte, Jacob. En lo que se denomina la historia deuteronomista, todos los reyes del norte son evaluados negativamente, y en el libro de las Crónicas, el reino del norte es casi totalmente ignorado. Esta revisión de grandes secciones de la Biblia hebrea, llevada a cabo en el reino del sur, influyó en los investigadores que con frecuencia adoptaron también la perspectiva de Judá. Sin embargo, los escritos extrabíblicos y la arqueología muestran que históricamente el reino del norte, Israel, fue el más poderoso de los dos reinos hebreos. Israel conoció un auge demográfico y económico mucho antes que Judá. Los territorios del norte, a ambos lados del Jordán, ya estaban densamente poblados en la Edad del Hierro I, mientras que las tierras altas de Judá eran marginales y poco habitadas. En esa época, la proporción demográfica entre las tierras altas de Israel, incluido Galaad, y Judá, era de 25:1. Incluso a mediados del siglo VIII, antes de la conquista de Galaad por Damasco, la proporción seguía siendo de 4:1. Judá no empezó a desarrollarse de forma significativa hasta la última fase del Hierro, II tardío, fines del siglo IX, y no alcanzó un verdadero punto de prosperidad hasta el Hierro II BC, es decir, a partir de fines del siglo VIII a.M.C. Estos datos demográficos se traducían, naturalmente, en términos de poder militar y económico. En efecto, bajo los omridas, la fuerza de Israel está claramente atestiguada en la lista de Salmanasar III
de los participantes en la batalla de Karkar en 853, así como en ciertas alusiones en las inscripciones de Tel Dan y de Mesha. También aparece reflejada en algunas referencias bíblicas a los reinados de los omridas y un poco más tarde a los de Joás y Jeroboam II. Además, Israel controlaba las regiones más fértiles, como el valle de Jezreel, y las grandes rutas comerciales, como la vía internacional a lo largo de la costa y de los valles del norte, y la vía real en Transjordania. Asimismo, Israel estaba mejor conectado que Judá con la costa y con las regiones vecinas. Todo esto incrementó la producción agrícola y los ingresos comerciales del Reino del Norte. En pocas palabras, en los planos demográfico, económico, militar y geopolítico, Israel fue la fuerza dominante durante casi todo el periodo en que ambos reinos coexistieron. Estos factores deben tenerse en cuenta al analizar los relatos bíblicos. La ausencia de pruebas de una compilación de textos complejos antes del inicio del siglo VIII. En un artículo reciente, Benjamin Sass y yo reexaminamos las inscripciones alfabéticas semíticas occidentales del Levante, que datan desde el Bronce reciente hasta la primera fase del Hierro IIb, es decir, hasta comienzos del siglo VIII a.C. Llegamos a la conclusión de que las inscripciones en hebreo aparecieron por primera vez al final del Hierro IIa, en Gat, en el sur, y en Rehob, en el norte. Pero en esa época, siglo IX a.C., salvo una única inscripción proto-cananea en Jerusalén, no se encuentran en los territorios centrales de Israel y Judá. Es particularmente significativo que ninguna inscripción en hebreo provenga de los grandes sitios de la época omrida: Megido, Samaria, Jezreel, Yocneam y Hazor. Sea como fuere, las breves inscripciones alfabéticas que datan del siglo IX, o un poco antes, no atestiguan la capacidad de redactar textos elaborados. En cuanto a las inscripciones monumentales lapidarias, solo aparecen hacia finales del siglo IX. Incluso entonces, la habilidad de los escribas reales para componer inscripciones regias, o, en teoría, la de los administradores para elaborar listas de mercancías, no puede compararse con la de redactar textos bíblicos complejos. Las primeras inscripciones, largas y complejas, en un género que recuerda las composiciones bíblicas, aparecen solamente en la primera mitad del siglo VIII en Lúcidos, Platres, dentro del Reino del Norte. Se trata del texto de Balaam en Tel Deir Ala y de un texto de Kuntilet Ajrut, recientemente interpretado por Naaman como posiblemente relacionado con el relato del Éxodo. Las observaciones anteriores parecen excluir la posibilidad de una composición de textos bíblicos antes de la primera mitad del siglo VIII a.C. Esta afirmación incluye tanto las teorías relativas a materiales antiguos del Pentateuco como a materiales pre-deuteronomistas en los libros de Samuel, tales como la historia de la ascensión de David y la historia de la sucesión. Desde un punto de vista histórico, esto tiene perfecto sentido. La súbita aparición de textos elaborados en la primera mitad del siglo VIII, probablemente bajo el reinado de Jeroboam II, está vinculada a la prosperidad general de ese periodo, a la influencia asiria sobre el Reino del Norte y probablemente también a una reorganización del reino en ese mismo tiempo. Las tradiciones antiguas en la Biblia, ¿antiguas? ¿Hasta qué punto? Lo que se acaba de decir sobre la propagación de la Escritura podría conducir a la conclusión de que los materiales que describen acontecimientos supuestamente ocurridos en las primeras fases de la historia del Israel antiguo, es decir, siglos antes de la compilación de los textos bíblicos, o incluso antes de que existiera la capacidad de escribir textos de ese tipo, pertenecerían a la ficción, una invención de autores tardíos con el fin de promover sus objetivos. Otra manera de formularlo sería afirmar que los comienzos de la historia del Israel antiguo son ahistóricos. Tal afirmación sería errónea.
La arqueología, el estudio de textos extrabíblicos y la exégesis bíblica avanzada muestran que la Biblia hebrea contiene lo que yo describiría como memorias antiguas, históricas, o más bien cuasi históricas, que se formaron siglos antes de la fecha más antigua posible para la composición del texto bíblico. Estas memorias habrían sido transmitidas oralmente antes de ponerse por escrito, y podrían considerarse como la preservación de referencias a situaciones históricas antiguas, aunque no deben en ningún caso entenderse como descripciones precisas del pasado. A veces se descubren hoy ocultas en el material bíblico tardío y envueltas en la ideología de las épocas en que vivieron los autores. Veamos algunos ejemplos. El caso de Silo. De mis excavaciones en Silo hace más de 30 años, la arqueología mostró que Silo fue próspero entre comienzos y mediados del Hierro I, y fue totalmente destruido antes de terminar este período. Los análisis de radiocarbono sitúan esta destrucción en la segunda mitad del siglo XI a.C. No hubo ocupación significativa en Silo durante el Hierro II, ni en época persa. Los restos de esas épocas son pobres. No muestran nada notable, ni tampoco señales de santuario ni de destrucción por fuego. Por lo tanto, es imposible leer la tradición relativa al santuario de Silo en un contexto del Hierro II o posterior. En consecuencia, no puede asociarse la tradición de la devastación del lugar de culto en Silo, tal como se describe en Jeremías, con la conquista del reino del norte por los asirios a fines del siglo VIII. Y sin embargo, no puede negarse que al final de la época monárquica, en Judá, existía un recuerdo fuerte de la existencia de un lugar de culto en Silo. Esto puede haber sido una tradición del norte transmitida oralmente y llegada a Judá después de 720 a.C. El reconocimiento de Judá hacia la importancia de ese lugar de culto pudo haber tenido como fin atraer el favor de los numerosos exisraelitas que tras la caída del norte formaban parte importante de su población. Al mismo tiempo, la tradición bíblica en Jeremías refleja estrictamente el punto de vista de Judá, subordinando Silo a Jerusalén. Los relatos sobre el comportamiento impío de los sacerdotes de Silo, la derrota de Israel y el traslado del Arca de la Alianza de Silo a Jerusalén pueden haber servido a la ideología deuteronomista como paralelo, en lo cultural, al rechazo de Saúl y del norte, y a la elección de David. Véase también Salmos 78, 60 a 71. Así, el caso de Silo es un ejemplo de cómo el texto bíblico preserva memorias vagas pero auténticas de hechos que probablemente ocurrieron en la segunda parte del siglo XI EC, tradiciones jacobitas y del Éxodo. Otras tradiciones antiguas, mejor conocidas y originarias del norte, fueron insertadas en el Pentateuco. La primera es una estrata primitiva del ciclo de Jacob, que parece provenir de la región del río Yabok, en Galaad. Trata de la frontera entre israelitas y arameos, y probablemente también de la fundación de un templo en Peniel. Basándonos en estudios textuales y en arqueología, especialmente en los patrones de ocupación del territorio, Thomas Romer y yo hemos propuesto datar el origen oral de estos relatos antes de mediados del siglo IX. El relato del Éxodo podría tener su origen en una tradición aún más antigua que algunos investigadores vinculan a la situación geopolítica del Levante al final del Bronce Medio o del Bronce Reciente. Evidentemente, estas tradiciones recibieron capas posteriores, en la época de su incorporación al final de la monarquía en Judá, y aún otra capa en época posexílica. Ejemplo de Moab. Un buen ejemplo de memorias antiguas que llegaron hasta compilaciones tardías es el relato de Moab en Números 21 a 22. Estos capítulos preservan tradiciones relativas a la conquista del norte de Moab bajo la dinastía Omrida, tradiciones confirmadas por la arqueología y por la inscripción de Mesha, Saúl y David. Los libros de Samuel incluyen tradiciones predeuteronomistas tanto del norte
como del sur. Entre las primeras, destaco lo que llamo el relato positivo de Saúl. Estas historias se sitúan en las tierras altas de Benjamín y en la región del Yabok, mostrando paralelos con los lugares mencionados por Sheshonq, primero, tras su campaña en Canaán, a fines del siglo X. Las tierras altas de Benjamín poseen una red de sitios fortificados de ese siglo que atestiguan probablemente la existencia de una entidad territorial primitiva. En cuanto a las tradiciones sureñas, estas se refieren a la Cefelá y a la frontera sur de las tierras altas de Judá. La historia de la ascensión de David describe a Gat como la más poderosa de las ciudades filisteas, dominando toda la franja sur de la Cefelá, desde Ziklag, al suroeste, hasta el valle de Beerseba, al sur, y el valle de Sorek, al norte. Las excavaciones en Tel es Safi, la Gat bíblica, muestran que en la primera mitad del siglo IX, Gat era probablemente la más grande y próspera de las ciudades de las tierras bajas del sur. Fue violentamente destruida a fines de ese siglo, probablemente por Hazael de Damasco, y nunca pudo recuperarse plenamente. La inscripción sumaria de Sargón II indica que a fines del siglo VIII, Gat estaba sometida a Asdod. No aparece más entre las ciudades filisteas de las fuentes asirias del siglo VII ni en los profetas del final de la monarquía. El papel dominante de Gat en los relatos de David, en Primera de Samuel, debe, pues, reflejar una realidad anterior, a 840 a 830 a.C., lo que puede describirse como la atmósfera Apiru en la historia de la ascensión de David, debe también entenderse como la preservación de tradiciones de antes de finales del siglo IX, cuando el sistema de asentamientos en Judá se expandía hacia el sur, más allá de Hebrón. Dicho de otro modo, hacia mediados del siglo IX ya no había mucho espacio para actividades de tipo Apiru en esa región. El caso de la conquista. No todas las tradiciones sobre los primeros días de Israel tienen base histórica. Ninguna de las narraciones de la conquista en Josué puede asociarse con seguridad a hechos reales en el Levante a fines del Bronce Reciente, sobre todo porque muchos de los sitios mencionados no estaban habitados en ese período. Y sin embargo, incluso allí, algunos relatos tienen raíces antiguas. No me refiero aquí al ejemplo frecuentemente citado de Hazor, cabeza de todos esos reinos, Josué 11:10, que sin duda es un relato etiológico para explicar la gran ruina visible de la antigua Hazor en la Edad del Hierro. Pienso más bien en un trastorno en el valle de Jezreel, que puede haber sido recuerdo de conflictos a fines del Bronce Reciente, siglo XII, o incluso más en la destrucción de varios centros a fuego a fines del Hierro I, siglo X. Conclusión parcial. Resumiendo esta breve discusión sobre materiales bíblicos que reflejan fases arcaicas de la historia del Israel antiguo. 1. Muchos provienen del Reino del Norte, que tenía mayor población, se desarrolló antes que Judá, y probablemente estuvo en condiciones de elaborar textos complejos más pronto que el sur. 2. Es la arqueología la que juega un papel importante, si no decisivo, en la identificación de tales tradiciones antiguas. Memorias acumuladas. Es evidente que al haber sido transmitidas durante siglos, primero oralmente y luego por escrito, estas antiguas memorias o tradiciones debieron absorber elementos posteriores, adiciones o elaboraciones que pudieron reflejar realidades sucesivas. El resultado son textos, a veces largos, a veces simples alusiones que pueden describirse como tradiciones acumuladas o, empleando un término propio de la arqueología, tradiciones estratificadas. Uno de los mejores ejemplos de tradiciones estratificadas es el relato de David en Primera de Samuel. Esta narración presenta realidades correspondientes a diferentes contextos históricos. Señalaré aquí las tres más evidentes. Como ya hemos mencionado, el núcleo del relato describe a David y a su banda como mercenarios que operan en la zona árida de Judá, al sur de Hebrón, y en la frontera
con la filistea Gat. Este elemento representa una fase de la historia de la región anterior a la expansión demográfica y, por consiguiente, administrativa, de Judá en esta zona, es decir, antes del Hierro II a tardío, en este caso, probablemente antes de la última fase de este período, en la segunda mitad del siglo IX a.C. Las descripciones de las guerras emprendidas por David parecen reflejar realidades más tardías, cuando los reinos territoriales del Levante y sus ejércitos respectivos ya se habían fortalecido. Una estrata aún más tardía hace referencias extensas a los filisteos, como mercenarios griegos, y emplea terminología de carácter deuteronomista. Corresponde, por tanto, a una situación que no puede ser anterior al siglo VII antes de Cristo. I.C. Los capítulos relativos a Salomón pueden leerse de manera semejante. La parte más antigua, Primeros Reyes 1 a 2, pertenece a la historia de la sucesión y podría reflejar necesidades del siglo VIII. Las tradiciones que describen a Salomón como un gran monarca, constructor y comerciante reflejan realidades del siglo VIII, antes de la caída del Reino del Norte, y del siglo siguiente, el siglo asirio en la historia de Judá. La referencia a Jasor, Megiddo y Geser como centros importantes del reino de Salomón, Primera de Reyes 9:15, la descripción de sus caballos y caballerizas, así como las realidades detrás del episodio de las ciudades entregadas a Hiram de Tiro, deben proceder del Reino del Norte. En cambio, relatos como la visita de la reina de Saba y las expediciones marítimas desde Esión-Geber reflejan la participación de Judá en el comercio árabe dominado por los asirios. Probablemente bajo el reinado de Manasés, que fue un período de gran prosperidad en el Reino del Sur. Finalmente, la condena de Salomón, en Primera de Reyes 11, está formulada en un tono inconfundiblemente deuteronomista del siglo VII, después de la retirada asiria. Estas diferentes estratas representan no solo contextos históricos distintos, sino también ideologías diferentes. Un buen ejemplo de tradición breve y estratificada es la referencia a Aram Bet Rehob y Aram Soba en 2 Samuel 10, 6 a 8 y 2 Samuel 8, 3.5.12. El autor creó aquí una narración a partir de 4 memorias diferentes provenientes de distintos siglos. Hadadezer se refiere probablemente a Hadad-Idri, rey de Damasco, aliado de Acab, en la batalla de Carcar. La idea de un poderoso rey arameo hostil a Israel remite al parecer a Hazael. Rehob, probablemente una ciudad-estado del valle de Bet-Seán, en la época cananea tardía, influida culturalmente por Aram, es confundida con Bet-Rehob en la Bekaa del Líbano, que difícilmente pudo sobrevivir como principado independiente tras la expansión damascena hacia el oeste en la segunda mitad del siglo IX. Esta confusión procede probablemente de la importancia de Soba, Subat, como centro administrativo asirio en tiempos de Tiglat-Pileser III y Sargón II. Todos estos elementos se encuentran así telescopados en el siglo X por un autor de fines del siglo VII. ¿Cómo fueron preservadas y transferidas a Judá las antiguas tradiciones del Reino del Norte? ¿Cómo se preservan las viejas historias, sobre todo antes de su formulación escrita? Esto sigue siendo un enigma. Es posible que se transmitieran primero oralmente en santuarios regionales, guardianes de las tradiciones locales. El ciclo de Jacob, por ejemplo, pudo haberse conservado en el templo de Peniel. El relato del Éxodo quizás se celebraba en Samaria, y las tradiciones antiguas que evocan la presencia de Israel en el norte de Moab pudieron haber sido memorizadas en Nebo, que según la inscripción de Mesha, era un santuario israelita. De acuerdo con lo dicho más arriba acerca de la actividad de los escribas, parece que la transición entre tradición oral y tradición escrita pudo situarse hacia el 800 o un poco después en Israel y quizás incluso hacia fines del siglo VIII en Judá. En el Reino del Norte, las consideraciones históricas parecen señalar el reinado de Jeroboam II.
época en la cual Israel alcanzó su máximo apogeo de prosperidad y durante la cual, al parecer, el reino conoció una reorganización que incluyó la centralización del culto en varios santuarios regionales. En el Reino del Sur, la transición pudo haberse producido algo más tarde, bajo la dominación asiria. La segunda cuestión, ¿cuándo y cómo las tradiciones del norte migraron hacia Judá?, es esencial para intentar reconstruir la historia del Israel antiguo y, de hecho, para establecer la base de la comprensión de la composición de la Biblia hebrea, puesto que estas tradiciones, provenientes del Reino del Norte, son particularmente numerosas y relativamente antiguas. Esto conduce a otra pregunta. ¿Por qué esas tradiciones, algunas de ellas hostiles a Judá, fueron insertadas en el canon elaborado en el Reino del Sur? Después de todo, los autores del Sur podrían simplemente haber ignorado al norte, como lo hicieron los autores de crónicas siglos más tarde. Varios investigadores han sugerido que las tradiciones del norte llegaron a Judá con los israelitas que se instalaron allí tras la conquista del Reino del Norte por Asiria en 720 a.C. La arqueología, y en particular el análisis de los patrones de ocupación del territorio, parecen apoyar esta teoría. Me refiero concretamente al crecimiento demográfico de Jerusalén, en particular, y de Judá en general, a fines del siglo VIII y comienzos del VII. En mi opinión, esa transformación demográfica no puede explicarse de otro modo. Un cambio demográfico de tal magnitud pudo haber sido el catalizador del surgimiento de una ideología panisraelita en Judá. En sus comienzos, bajo la dominación asiria, ese panisraelismo estaba dirigido hacia el interior, hacia esta nueva población mixta de habitantes de Judá y de exisraelitas conviviendo ahora en el Reino del Sur, en un esfuerzo por crear una identidad común. Solo más tarde, después de la retirada asiria de la región, esa ideología panisraelita fue exportada hacia los israelitas que vivían en los territorios del antiguo Reino del Norte. Es la época del auge de la ideología territorial davídica que encontraría su expresión más acabada en la descripción de una edad de oro de David y Salomón, presentada como la gran monarquía unificada por venir. Teología versus historia. Es evidente que la descripción bíblica de la historia del Israel antiguo está impregnada de la ideología política y de la teología transmitidas por los autores de finales de la monarquía y de la época posexílica. Por consiguiente, la cuestión es cómo leer esa historia sin suscribir al programa ideológico de sus autores. La primera distinción que debe hacerse es entre los relatos cronicísticos y las declaraciones, profecías y discursos cargados de sentido teológico. Tomemos como ejemplo el episodio relativo a Jeroboam, primero en Primera de Reyes 12:25-29. Es relativamente claro que el relato sobre Siquem y Peniel en el versículo 25 es de naturaleza cronicística, mientras que los versículos 26 a 29 son de carácter teológico. La arqueología indica, de hecho, que Dan probablemente estaba deshabitado en tiempos de Jeroboam I. A este respecto, deseo retomar la cuestión de si los relatos bíblicos son más históricos cuando describen acontecimientos cercanos a la época en que vivieron los autores. La respuesta es en realidad tanto positiva como negativa. Tomemos el ejemplo del siglo asirio. En Judá, entre 730 y circa 630 a.C., 3 reyes se sucedieron en Jerusalén durante este período: Acaz, Ezequías y Manasés. El contexto de sus reinados, fechas, duración en el trono y relaciones con los monarcas asirios es perfectamente histórico, pero la teología interviene en la manera en que son presentados. Acaz es evaluado de manera negativa, aunque la arqueología muestra que bajo su reinado, Judá progresó considerablemente, convirtiéndose en un reino densamente poblado y económicamente próspero. Ezequías, en cambio, es presentado positivamente, aunque la arqueología muestra que en su época, y debido a su desacertada decisión de participar en una revuelta contra Asiria
La Cefelá y el valle de Beerseba fueron devastados por Sennacherib. En esas regiones, todos los centros vinculados a Judá que han sido excavados revelan signos de destrucciones masivas. Manasés es considerado por los textos como el peor y más impío de los reyes de Judá, al punto de atribuir a su actitud hacia el culto la responsabilidad de la caída del reino. Sin embargo, la arqueología muestra que bajo su reinado, Judá experimentó un renacimiento. Como vasallo fiel de los asirios, participó de su economía global, y el reino del sur conoció entonces una prosperidad sin precedentes. Fue precisamente en esa época cuando la actividad escrituraria se expandió, favoreciendo algunas décadas más tarde la composición de la primera compilación de la historia deuteronomista. La falta de consenso en la investigación exegética acerca de la fecha de compilación de numerosos, por no decir de la mayoría, de los textos que tratan de la historia del Israel antiguo, constituye un obstáculo mayor, dificulta la evaluación del tiempo transcurrido entre los acontecimientos, reales o no, y la fecha de su compilación. Ejemplos significativos se encuentran en las secciones de las crónicas, especialmente 2 crónicas, que no aparecen en los libros de Reyes y que describen acontecimientos aparentemente históricos, como la guerra entre Abías y Jeroboam I o la invasión de Judá por Zera el Cusita. La datación de crónicas ha sido objeto de largos debates, con opiniones que varían en un rango de 4 siglos, entre el siglo VI y el segundo Anin Sise. Es evidente que el autor pudo haber tenido acceso a materiales originales del hierro si escribió en el siglo VI o V, pero ese acceso resulta mucho menos concebible si compuso en el siglo II, en circunstancias históricas radicalmente distintas. Resumen. Puntos de referencia en los desarrollos de la historia bíblica. Escribir este artículo ha sido un verdadero desafío. Resumirlo lo es aún más, pero lo haré con el fin de resaltar lo que considero los factores principales en el proceso de compilación de la historia del Israel antiguo en la Biblia. Aunque los párrafos que siguen puedan parecer carentes de referencias arqueológicas, el lector debe saber que una investigación arqueológica moderna subyace en casi cada una de sus frases. He aquí entonces, mi anima amin. Esto es lo que creo, en hebreo, o mejor aún, esto es lo que supongo. La descripción bíblica de la historia del Israel antiguo contiene memorias antiguas que se remontan hasta la fase final del segundo milenio, como en el caso de Silo, por ejemplo, y quizá incluso antes, si se admite que el texto del Éxodo preserva una referencia a la expulsión de asiáticos del delta del Nilo en el siglo XVI INC. La mayoría de esas memorias proceden del Reino del Norte. Esto no debería sorprender si consideramos que Israel estaba más poblado que Judá, era económicamente más próspero, estaba mejor conectado con las grandes rutas comerciales y los acontecimientos de las tierras bajas, y más integrado en la escena geopolítica del Levante. En consecuencia, la escritura se desarrolló y difundió antes en el norte que en el Reino del Sur. Sin embargo, Judá también preservó tradiciones antiguas, por ejemplo, en el relato de David actuando en los márgenes del reino como jefe de banda Apiru. El gran avance se produjo en el siglo VIII. Sospecho que las capacidades escriturarias demostradas en Deir Ala y Kuntilet Ayrud están relacionadas con una reorganización del reino bajo Jeroboam II, sin duda el mayor de los monarcas israelitas. Aunque imposible de probar, es lógico pensar que las tradiciones israelitas más antiguas fueron puestas por escrito en su tiempo. En Judá, la composición de textos puede haber comenzado medio siglo más tarde, cuando el reino se convirtió en vasallo del imperio asirio y estuvo bajo su influencia económica y cultural. Por influencia cultural, me refiero tanto a una burocracia avanzada como al impacto de los géneros literarios asirios. Ideológica y teológicamente, la historia bíblica comienza en 720 a.C., con la caída del Reino del Norte. Judá e Israel, dos reinos muy distintos en entorno y población, compartían, sin embargo, lengua,
cultura material y culto. Con la caída de Israel y la migración de numerosos israelitas a Jerusalén y Judá, el perfil demográfico de Judá cambió radicalmente. Los israelitas se convirtieron en una fracción importante de la población del reino. Viéndose a sí mismo como heredero y preservador de la tradición común de los dos reinos hebreos, Judá se apropió del nombre Israel, ya vacante, para describir a la nación unificada bajo su égida. En ese momento se desarrolló por primera vez la ideología panisraelita con dos mensajes. Todos los israelitas debían aceptar la realeza davídica y reconocer la primacía de Jerusalén y su templo. Durante un siglo, estas ideas circularon únicamente en Judá, entre una población mixta de antiguos israelitas y judaítas, en una especie de monarquía unificada interna. En ese esfuerzo por hacer de Judá un nuevo Israel, las tradiciones israelitas fueron insertadas en textos producidos en el sur, pero subordinadas a los objetivos ideológicos de Judá. Solo más tarde, con la retirada de los asirios, a fines del siglo VII, bajo Josías, estas tesis fueron exportadas hacia los antiguos territorios del norte, convirtiéndose en la ideología dominante, según la cual todos los hebreos que vivieran en Judá o en el antiguo territorio de Israel, de Dan a Beerseba, debían aceptar a los davídidas y al templo de Jerusalén para ser parte de los Bené Israel. Esta ideología necesitó una actualización en época exílica, tras la destrucción de Jerusalén y el fin de la dinastía davídica. Esto implicó la redacción y revisión de textos antiguos y la producción de nuevos escritos. Lo que siguió es todavía un enigma. La época persa se ha vuelto de moda en la exégesis bíblica. Casi cada libro se atribuye ahora a una compilación o redacción de ese período. Sin embargo, sabemos muy poco de esa época a partir de fuentes extrabíblicas y los vestigios arqueológicos son pobres. El riesgo de reconstruir la historia bíblica a partir únicamente del texto mismo, con todo el peligro de caer en un razonamiento circular, ha sido demostrado muchas veces respecto a las fases tempranas de la historia de Israel. A pesar de ello, algunos investigadores siguen cayendo en esta trampa. ¿Podría una Jerusalén en ruinas, con una población de apenas 500 personas, ser acreditada como productora de una gran parte de la literatura bíblica? ¿Podría una obra de tal envergadura haber sido creada en la insignificante provincia de Yehud, cuya población no superaba unos pocos miles? La arqueología y las fuentes extrabíblicas, en particular la rica literatura judía de época helenística en el siglo II a.C., parecen indicar que gran parte del material que sirve para reconstruir la historia en Nehemías y en las crónicas, especialmente los topónimos, reflejan realidades de la época asmonea. La investigación futura deberá aún determinar si y en qué medida es posible identificar una huella asmonea en otros textos bíblicos que describen la historia del Israel antiguo, teniendo siempre en mente la pregunta siguiente: ¿hubo un intento de reescribir la historia bíblica en época asmonea?